Bien, en este tercer bloque o intento de aproximarnos al complejo mundo de los vínculos, que decíamos mucho más que relaciones. La relación puede ser de sujeto a objeto, sea cosa o persona, cuando el otro es un objeto. El vínculo es muy importante porque es en definitiva, es como diría Jasper, es una cuestión de relación de intersubjetividad. El vínculo tiene un ida y vuelta y no hay sujeto y objeto, ambos sujetos y ambos objetos en cierta manera, pero no hay un sujeto y un objeto, como el ser y la circunstancia. O sea, estamos dentro del tema, dentro de la circunstancia, en este caso dentro del otro, la alteridad. Por eso decíamos que habían temas muy relacionados con el vínculo, que es justamente el encuentro, la empatía, el diálogo, y todo lo que después deriva incluso de esos. Hay como una ramificación de cuestiones que hacen al vínculo, porque el vínculo es algo mucho más complejo que una cuestión de dos. De todos modos decíamos que es de dos porque toda realidad es un binomio, podríamos decir. No hay realidad que no sea binomio. Y habíamos llegado al punto un poco fronterizo, sobre todo en Frankl, pero también en muchísimos otros autores, entre lo que es justamente el tema religioso, en el sentido, diríamos, propio de la palabra, no de una religión concreta, sino en el sentido propio, religare, reunir, que tiene que ver con el vínculo, el encuentro. Siempre el hombre tiene un deseo profundo de reunirse. Eso es un deseo innato en todo hombre, que no tiene de suyo que ver con lo religioso en el sentido formal, terreno, diríamos. Sí, en cuanto que religa al sujeto consigo mismo, reunirse, estar unido en sí mismo, ser señor de sí mismo sería, no experimentarse como fragmentado, dividido, extrovertido, como en el caso del que configura su vida desde afuera, sino desde dentro, tener un corazón unido, con todo lo que significa la simbología del corazón, ¿no? Recordemos, Frankl decía, el corazón en cuanto síntesis de lo más propio del ser humano, simbólico corazón, no el músculo, por supuesto. Estamos hablando de lo que es la unidad concentrada del ser humano, aún más allá de sus partes, las extremidades, el cuerpo. Yo digo, tengo brazo, tengo pierna, no soy el brazo y la pierna, me lo pueden cortar y sigo siendo yo. Es decir, ¿quién es ese yo, no? Ese punto central único. Ese deseo de reencuentro, de reunirse, de vincularse con uno mismo, con el otro, con un tú, y como diría Buber, con un tú con mayúscula, ¿no? Decíamos que es uno de los autores paradigmáticos de este tema del vínculo y del encuentro, ¿no? Consigo mismo, con un tú y un tú, lo mismo que Levinas y otros, Scheller en el campo de los valores, etc. Entonces tenemos acá una cuestión, me parece muy importante, que termina siendo fronteriza, que es el de la religión religare. Obviamente el punto de partida de la teología, en cuanto que estudia la relación Dios-hombre, porque eso es lo que esto no es teología simplemente, como se suele decir, saber de Dios, no, porque saber de Dios es algo tan lejano que poco podemos saber. El tema fundamentalmente en teología es esa relación, ese vínculo, porque estamos en el tema del vínculo, del encuentro de Dios con el hombre, o el hombre con su Dios, ¿no? La búsqueda innata que tiene todo ser humano del deseo de lo trascendente, el deseo de volver a la unidad, como decían los neoplatónicos, al uno, lo llamaban de esa manera. No había si se quiere, todavía una visión de un Dios personal, pero sí del regreso. Esas figuras que están en todas las culturas, incluso acá en América precolombinas, en Europa desde los comienzos, es decir, la concepción del deseo del hombre de Dios, de lo trascendente, porque lleva en sí mismo un sello del Creador. O sea, desde la teología diríamos, esto no es una casualidad, ¿no? Sino que es justamente el ser humano en lo más profundo tiene el sello impreso de su Creador, como cualquier otra obra. Cuando el hombre hace algo, deja su sello personal, de tal manera que uno puede decir, este cuadro, aunque nunca lo vi, es un Van Gogh, o esta sinfonía, aunque nunca la escuché, suena a Beethoven. Es decir, el sello personal está en toda obra respecto de su Creador, cuanto menos en el hombre. Entonces, todo esto de que
la idea de Dios fuera una proyección, es todo lo contrario, no es un descubrimiento en el propio interior del hombre, un deseo innato del hombre que me está hablando de una realidad que lo trasciende, que si bien no la podemos conocer directamente, sí nos está hablando de algo innato que está en el corazón y que no podemos ignorar, y que es digno al menos de ser estudiado, como fenómeno. Por eso el tema de ignorar el deseo religioso del hombre hacia Dios es ignorancia, valga la redundancia, ¿no? Porque por lo menos como fenómeno merece ser estudiado. Y a lo largo de toda la historia existió eso y seguirá existiendo, incluso debajo, como ya ha ocurrido, de ideologías que han querido borrar de la cultura el tema religioso. Lo único que han logrado es acrecentarlo, ¿no? Es el caso de Rusia, por ejemplo, cuando de la Unión Soviética, que querían borrar todo vestigio, terminó siendo uno de los países más religiosos. Entonces, este deseo innato, obviamente el punto de partida es diferente, y volvemos más a nuestro estudio más genérico, ¿no? Del encuentro, del vínculo, etc. En teología se parte del dato revelado, esta es la gran diferencia, o sea, de la revelación de un Dios que sale al encuentro del hombre, ahí está, un Dios que esto sería lo fundamental en la religión, no que el hombre, aunque tiene deseo de Dios, el hombre nunca llegaría a Dios, es una evidencia. Es Dios en la revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o sea, tanto lo que compartimos, ¿no es cierto?, en religiones, las tres monoteístas, es en definitiva un Dios que sale al encuentro del hombre, ¿no? El Dios que sale a vincular, a revincular, porque también compartimos la doctrina de la caída original, es decir, que el hombre gozaba de una amistad innata, amistad, que ahí también hay otro gran ítem que un poco habíamos enunciado el encuentro pasado, el amor de amistad, porque el amor es lo que vincula, decíamos, lo que más vincula, y voy a volver un poquito a esto, es el amor propio, porque es quizás el más, no quizás, de hecho es el amor más libre, porque no hay un compromiso de familiaridad, de pareja, que vincula por una cuestión hasta ética, ¿no? Estoy obligado a... en cambio, en la amistad no hay obligación de nada, es un amor absolutamente desde la libertad y para la libertad, porque el verdadero amor de amistad hace libre al otro, porque una amistad que somete, que subyuga, que eso no es amor de amistad, eso es un amor posesivo, egoísta, que destruye. El verdadero amor de amistad construye, que es el más elevado de todos, ¿no? Por algo, después lo vamos a ver, los grandes clásicos le daban a la amistad la mayor importancia en toda esta cuestión, ¿no? Así que, bien, entonces decíamos, fundamentalmente, el punto de partida es diferente. En teología se considera la revelación como justamente revelar, quedar explícitamente asentado que un Dios sale al reencuentro, reconstituye, reúne. De ahí viene el sentido del vínculo profundo, volver a reunir de parte del Creador a su criatura que se había alejado y perdido. La lejanía, el tema de la lejanía que en Agustín es tan importante. Te buscaba a ti fuera y estabas dentro, ¿no? Y cuando yo me alejé no solo de ti, me alejé de mí mismo, porque alejarse de Dios es alejarse de sí, es perder la identidad, ¿no es cierto? En definitiva, el hombre que se aleja de Dios tiene que fabricar su identidad, y ahí está el problema, ¿no? Nadie fabrica lo que es, somos lo que somos, y eso solo se descubre en la intimidad del propio corazón donde inhabita Dios, ¿no? Que esa es la gran tesis de Viktor Frankl, ¿no? Sobre del Dios inconsciente, ¿no? Y que ya en los antiguos, como en Agustín, habla de interioridad, tú que eres más íntimo que mi propia intimidad, etc. Es decir, en el fondo, caminos tan diferentes, puntos de partida, porque, como dije, la teología tiene como punto de partida la revelación, y la filosofía, la psicología, sobre todo, por supuesto, en los autores que reconocen la persona integral, de mente, cuerpo y espíritu, y reconocen esta última dimensión, la espiritual, como la más elevada, evidentemente parte de la idea de antropológica, diríamos, no de una revelación de Dios al hombre, sino del hombre en sí mismo, con ese deseo de Dios, pero que en definitiva está incluido en un ámbito infinitamente más amplio, que es la espiritualidad, que es el modo que tiene el hombre de relacionarse consigo mismo, con los demás, con el mundo, con los valores, con los ideales, con el amor, con las creencias, con todo ese mundo complejísimo que podríamos sintetizar en aquello que motiva, que es el motor, aquello que hace que el hombre vaya en un sentido. Y ahí está el tema del sentido, que está todo muy imbricado
en Viktor Frankl, ¿no? El hombre tiene deseo de sentido, sobre todo, más que de sobrevivir cada día, de placer, de poder, que son reales, pero el hombre sobre todo quiere definir con algo que marca toda su vida, no el hoy nada más. Hoy quiero pasarla bien, ¿no? Que define su vida, de tal manera que el hombre, incluso, sobre todo en el final, que esto ocurre no cuando uno va caminando y es joven, ¿no? Pero al final, ¿quién fui? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué sentido tuvo mi vida? ¿Qué construí en mi vida? ¿Qué dejé de mi vida hacia los demás? Porque el hombre no vive para sí, ¿no? Ese sería el narcisismo autodestructivo, ¿no? Sino que justamente se planifica, se realiza en el otro, a través de los otros. Vamos también a ver el tema del vínculo persona-comunidad. Ven que hay muchos rubros, como lo he enunciado desde el comienzo, que parecen distantes y sin embargo están implicados en el tema del vínculo. Ya digo, entonces desde la psicología o de la psicoterapia comenzamos desde este enfoque existencial, por supuesto, ¿no? Porque uno reductivo, biologicista, psicologista, ni siquiera se considera la dimensión del vínculo espiritual del hombre, ¿no? Es simplemente es el ello que se disfraza o que tiene que hacer piruetas el yo con el super yo que le impone esta visión de padre, cosa que no es real, porque no viene de afuera en realidad, no es la imposición ética del padre, sino que desde el corazón. El deber ser más importante no es el que se impone de afuera, eso lo hace también el hombre, impone leyes, impone cosas, incluso en disconformidad interior con el hombre, pero el deber ser interior de la conciencia, ese sí que no se puede eludir, y ese es el superior, y ese es la conciencia que tiene una raíz en el inconsciente espiritual, como lo dice Viktor Frankl, que acá no es el lugar para explicarlo, pero que es un tema, digamos, trascendente, ¿no? Por eso decía, por ejemplo, en logoterapia análisis existencial, la persona espiritual es aquella que parte del hombre, es la parte del hombre que puede confrontarse siempre y en cualquier momento. De la capacidad del hombre de estar por encima de las cosas, forma parte también la posibilidad de estar por encima de sí mismo. Esto es interesante, ¿no? La capacidad del hombre de trascendencia, en definitiva, ¿no? ¿Sí? Es decir, no está determinado, está diciendo con otras palabras, como decía el biologicismo psicologista, ¿no? De una visión reductiva del hombre solo orgánica. El hombre es libre espiritualmente, psíquica y físicamente está condicionado, pero no está determinado como hombre, es decir, en su dimensión espiritual siempre será libre, puede elegir, confrontar. Sigue diciendo, puedo apartarme de aquello que se encuentra en mí, no solo de lo psíquico normal, sino incluso, va a decir, desde ciertos bloqueos, trabas. A ver, lo más común que todos tenemos, ciertos grados de neurosis, puedo ir más allá de ella y hacer que no detenga mi vida, por decir así, ¿no? Que pueda convivir con ello, como también con una enfermedad física. No me está determinando, hasta una parálisis. Puedo estar en una silla de ruedas y sentirme sano y libre, aunque mi cuerpo está muy limitado físicamente. La capacidad del hombre está en su dimensión espiritual, ¿no? No es un mecanismo biológico nada más, ¿no? Que se puede medir con un centímetro. ¿Cuánto tengo de musculatura, de capacidad hematológica, lo que fuere, ¿no? El ser humano es mucho más que lo que aparece bajo el microscopio, pero lo que pasa que algún médico haciendo psicología con el microscopio nunca va a llegar al ser humano, jamás, por ese lado no. Y por último, podría decir todo lo que implicaba este tema de la religiosidad, ¿se acuerdan, no? Que habíamos citado de la presencia ignorada de Dios cuando, creo que sí, que era de la presencia, a ver, sí, cuando él cita a Albert Einstein, que Albert Einstein decía, ¿no? En ese caso, dice, precisamente para los ojos de Albert Einstein, ¿para quién? Preguntarse por el sentido significa la religión, ya religión. Religión en sentido amplio, se entiende, estamos hablando no en el sentido restrictivo de una religión particular, no, para nada. Ni siquiera de la religión entendida como culto, como latría, ¿no? A un dios, ¿no? Culto de Dulía, o en el caso de los hombres de Dios, de los mártires, los santos. Dulía y latría serían los dos tipos de culto, ¿no? No, eso no.
sino en sentido absoluto, como dije antes, de reunirse, revincularse con el origen, con el sentido, porque eso es lo que busca el hombre. Lo tiene como un deseo innato, no lo puede explicitar muchas veces, pero uno, sobre todo, si va escarbando en ese deseo de hacer un camino hacia sí mismo y la realidad, el deseo del bien, de la verdad, de la belleza, que son los trascendentales, termina siendo el deseo de la unidad. Recordemos que los trascendentales del ser, que es uno de los temas en filosofía más importantes, unum verum bonum et pulcrum, unidad, verdad, bondad y belleza. Estos son deseos innatos, que en psicología después le llaman arquetipos, etcétera, etcétera. Pero son deseos innatos de reunificarse, ¿no? De volver a ser uno. Y esto está en todas las culturas, está incluso oriental, que no profesan ningún credo a un Dios personal, pero sí este retorno a la unidad, otros llaman energía, llámenle como quieran, porque se está descubriendo, como lo dije en el bloque anterior, que el elemento incluso en física, que el elemento estructural básico no es la materia, porque toda la ciencia se había, hasta siglo y medio atrás, se estructuraba sobre la base de la materia. Entonces el hombre también es biología, es materia, todo lo demás es una superestructura, una sublimación, que esto que el otro, se decía. Cuando en realidad el elemento estructural básico ya está probado que es la energía, y la energía no ocupa un lugar determinado, es la realidad que mueve todo, incluso cuando en su dinámica de baja frecuencia colapsa en materia. Es decir, la materia es algo relativo que viene de la energía y vuelve a ser energía al final, porque la energía se transforma y no se pierde. Entonces ya hasta el paradigma científico, yo creo que es hora de ir cambiándolo. Lo que pasa es que estamos muy, como siempre, psicológicamente el hombre busca seguridad, y mucha gente está atada todavía a paradigmas viejos, de siglo y medio atrás, en psicología ni hablar, ¿no? De 2 siglos atrás. Y ya son paradigmas superados hoy día, y sin embargo se presentan como la ciencia, ¿no? Pero bueno, habría muchos elementos críticos para discutir, y me parece que sería muy válido de no tener miedo de hacerlo, porque en el fondo, cuando se niega en una estructura cerrada a otra mirada, es porque en el fondo hay miedo de desestabilizar la propia. Esto es así, es como la ideología. No admite un ideólogo una verdad, aunque la está viendo, por el temor a dejar de pertenecer al grupo gregario a la cual le debe fidelidad absoluta, religiosa. Por eso hay muchas posturas o teorías, como alguna que ya conocemos bien en psicología, que se presenta casi como dogmática. Es un dogmática y es en el fondo una religión profana, pero religión al fin, en el sentido de dogmatismo, ¿no? Hay un dogmatismo tan cerrado que no admite otra postura. Es curioso, ¿no? Porque aquello que pretende ser ciencia actúa como anticiencia, porque lo propio de la ciencia es la apertura a nuevos descubrimientos, a la verdad, la búsqueda de la verdad siempre, ¿no? El descubrimiento. Si yo me cierro en un tipo de paradigma y no admito nada más, es anticiencia. Entonces, en el fondo es muy curioso, pero hay ámbitos donde, como Argentina, que se caracteriza por eso, en este ámbito del psicoanálisis es una actitud anticientífica. No hay autocrítica, no hay apertura, no hay búsqueda. Es siempre, en el fondo, repetir un paradigma, ¿no? Y lo digo todo esto con énfasis porque en el fondo es reducir al hombre a la mínima expresión. Este es el problema. Ese es el problema. Es no ver al hombre que supera al hombre, como decía Blas Pascal, ¿no? El hombre supera al hombre, como diciendo, cuidado, nadie puede decir que lo entiende. Esto es una arrogancia, digamos, ignorante, ¿no? Es un gran misterio. Y entonces en religión, ya dije, este es el punto de partida diferente, ¿no? También incluso desde el punto de vista de la realidad, porque desde lo religioso en sí mismo decimos que Dios baja al hombre, porque el hombre no puede subir a Dios. Es un modo simbólico de hablar. Mientras que en Frankl, como en todo el tema de distintos enfoques antropológicos que admiten la integridad del hombre y no lo reducen, va a ser el hombre con deseo de elevarse, de trascender. Un poco también salvando distancia a la pirámide de Maslow, ¿no? Una vez hay necesidades que son pulsionales, que son no voluntarias, que son necesidades que impelidas por la naturaleza, comida, sexo, etcétera, etcétera, que hacen a la supervivencia de la especie, ¿no? Y eso no se elige, eso es una necesidad y punto.
En cambio, en la punta de la pirámide, todo lo que es el mundo humano, espiritual o existencial, llámenle como quieran, que es lo más propio del ser humano, se elige, es libre. Valores, ideales, es por elección, no es por necesidad, como la base de la pirámide, ¿no? Etcétera. Y después estarían otros temas que he dado en otras conferencias sobre el suprasentido, porque si hay un sentido, hay un suprasentido, y ya está hablando hasta dónde podemos llegar a deducir que esta necesidad universal en el hombre, como otros también, hay ámbitos de la ciencia que ya están estudiando la supraconciencia, porque la conciencia neuronal es parte de la dimensión material, diríamos, pero hay una supraconciencia, hay algo más allá. O el tema del inconsciente espiritual que va más allá incluso de la conciencia. Si hay una conciencia espiritual, no solo, ¿no es cierto?, un inconsciente pulsional, dependiendo de la psicología, digamos, en ese nivel humano, sino que estamos hablando de una dimensión espiritual. Hablamos de una conciencia que tiene de sus raíces en un inconsciente espiritual. Esos serían temas para los que le interesa desde el punto de vista de Frankl, que es para mí el más completo. Karl Jaspers en otro aspecto también, por supuesto tienen visión integral del hombre, pero diferente. Jung, Carl Jung también, que habla del inconsciente espiritual, pero lo ubica en la dimensión de la psiquis y no del espíritu, pero esas son diferencias que parecen sutiles, pero hacen a la visión de hombre, ¿no? Etcétera. Hay muchos autores que... Pero, por ejemplo, en Frankl les recomiendo el diccionario temático. Se llama Frankl por definición, que es un índice temático, temas, muy completo, donde se nos remite a obras de él y definiciones exactas de lo que de pronto estamos buscando en este momento, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poco más. A ver, sí, avanzar un poco más. Vamos a ver el tema del diálogo. También habíamos dicho, algo lo enunciamos, diálogos a través del logos, ¿no es cierto?, que habla de vínculos ya de por sí, diálogo, o sea, a través de, como diagnosis, decíamos, ¿no? Saber a través de, nunca es unidimensional, una única vía, sino que siempre es a través de, ¿no? Y decíamos hasta en el médico, hasta primero la intuición, el ojo clínico se dice en ese ámbito, pero es la intuición a mayor potencia cognitiva, la emoción, ese impacto que hay directo, como después hasta de la ciencia se ha descubierto que hay neuronas en el corazón y en el intestino. No es casual que muchas veces impacte primero ahí, después lo llevemos a la conciencia, a la psiquis, a los razonamientos, etc. Por tanto, hay que devolverle el valor, la importancia a la intuición, que se había desacreditado con el iluminismo nefasto, que de iluminismo, qué paradoja, ¿no? Como todo, depende de quién escribe la historia, ¿no? Siempre digo, en la Edad Media, donde nace la universidad, donde nacen los hospitales, universidad nace en 1080, en Bolonia, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense que le han quitado hasta el nombre a un periodo enormemente largo, de más de 10 siglos, media, como si lo único que contara es el comienzo, la antigua, ¿no es cierto?, la antiquidad, y después la era moderna del iluminismo. El iluminismo en realidad aplastó, ocultó lo más propio del ser humano, así que de iluminismo tiene poco, al contrario, y hasta surgió a partir de grandes masacres, ¿no? Esa es la realidad. Así que en el fondo hay que revisar, me parece, ¿no?, las formulaciones históricas, que son sumamente reductivas y peligrosas. Luz y sombra hay en todo tiempo y en toda ciencia y en todo arte, ¿no? Este dualismo maniqueo en el cual se nos formó a todos, yo creo que es digno de ser revisado, ¿no? Así que todo es vinculante, y vinculante por naturaleza, per natura, ¿no? Y este vínculo o este diálogo, no lo imaginemos solo cuando hablamos de diálogo, por ejemplo, ahora en sociología, en política, la importancia del diálogo, claro, es fundamental. Ahora eso no significa que pacifique. El diálogo lleva también a la confrontación, es alterarse, decíamos el otro día. Cuando hay verdadero vínculo
y de diálogo, vínculo de diálogo, cuando hay un diálogo vincular, me altero, en el buen sentido, no que me desequilibro yo, sino que me altero, me hago el otro. ¿Por qué? Porque trato de comprender al otro realmente. Comprenderlo no es entenderlo, no es definirlo, como también ocurre a veces en psicoterapia. Sacamos la ficha y digo, ya hago una lectura del sujeto en base a lo que me está diciendo y ya lo conformo en una ficha, cuando en realidad no lo comprendí. Es muy difícil comprender al otro, porque para comprenderlo tengo que ponerme entre paréntesis yo, como hacemos en fenomenología, ¿no? Como nos enseñó el gran maestro Husserl, ¿no? Tengo que ponerme entre paréntesis, tratar de meterme en el otro, empatía, mirarlo a los ojos, todo lo que a veces nos hacen en cierta escuela psicológica, es decir, meterme en el otro, tratar de comprenderlo. Entonces, es alterarme, no tener miedo. En el fondo siempre hay miedo de que el otro me altere, que el otro me desequilibre. Por eso este diálogo yo-tú impide el monólogo, que será lo contrario de diálogo. Monos, uno, día, dos. Diálogo siempre habla de dos. Monólogo habla de sí mismo. Cuando uno no confronta, no comparte, no comprende, sino que se habla de sí mismo, aún aparentando que entró en un vínculo, pero en realidad es una relación donde el monólogo es el protagonismo, ¿no? Yo hablo y no escucho, en el fondo, no incorporo, no me hablo al otro. Y todo esto va a tener que ver, pues yo acá quise en este último encuentro tener algunas citas, ¿no? Hay una cita muy interesante que dice así, de psicoterapia y humanismo, de Viktor Frankl. El encuentro auténtico está basado en la autotrascendencia, más bien que en una mera autoexpresión. Trasciende de sí mismo hacia el logos. El pseudoencuentro, por otra parte, está basado en un diálogo sin logos. Está interesante, está diciendo lo mismo que dije con el tema del monólogo como opuesto. Pues el encuentro auténtico, solamente hay verdadero encuentro y no relación nada más, cuando está basado, dice, en la autotrascendencia. Voy más allá de mí, salgo de mí de algún modo, por eso es alterante, altera al sujeto que quiere realmente vincularse y encontrarse con el otro, el encuentro auténtico. Más bien que una mera autoexpresión. Acá sería el monólogo. El monólogo es una autoexpresión. Yo expongo desde mí y hacia mí, no hacia el otro en el fondo. Ni siquiera me interesa mucho compartirlo. Estoy dando como un discurso de lo que yo soy, o de lo que pienso, o de lo que hago, lo que fuere. Trasciende de sí mismo hacia el logos. Cuando uno realmente hace un vínculo y un encuentro auténtico, trasciendo hacia el logos, el sentido del otro. No está diciendo solo la palabra. Logos, ya lo hemos dicho, tiene esas dos acepciones, ¿no? Logos en griego es palabra o sentido, que en el fondo están unidas, porque la palabra implica sentido. La palabra es transmisión de un sentido. La palabra procura transmitir. Esto se estudia mucho en la filosofía del lenguaje, ¿no? En texto, contexto, todo este tema, la Gestalt también lo estudia, es decir, en este aspecto, ¿no? Transmite un sentido. Es como que yo ahora estoy tratando de transmitir mi propio sentido a través de palabras. Las palabras no son solo cuestiones de la audición o de un idioma, tampoco. Por eso el traductor simultáneo lo sabe muy bien, que no tiene que traducir literalmente, sino el sentido. Ahí está. El sentido de lo que está diciendo el otro sujeto. Hacer una transliteración es traicionar. Por eso se decía el viejo dicho, ¿no? Traductore traditore, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Porque justamente el fin de la palabra es transmitir un sentido. Por eso logos tiene esa doble acepción. En cambio, dice, el pseudoencuentro, por otra parte, está basado en un diálogo sin logos. Ahí está. Diálogo sin logos, ¿no? O sea, que en el fondo no es diálogo. Un diálogo sin logos, esa es la paradoja, la contradicción.
Bien, entonces estamos hablando de lo auténtico, cuidado, un diálogo, un vínculo, un encuentro auténtico, basado en la autotrascendencia. También había, que sería un monólogo sin intención, porque el sentido implica la intención, intensio, ¿no? No olvidemos que tanto el conocimiento como la conciencia son intencionales. ¿Qué significa algo intencional? Solamente la conciencia y el conocimiento, que busca lo suyo. ¿Qué busca el conocimiento? Una verdad, la verdad de algo. ¿Por qué quiero conocer? Porque quiero conocer la verdad, ¿no? Obviamente, no voy a querer conocer una mentira, sería un absurdo, es como ir a la nada, ¿no? Lo mismo la conciencia, busca lo suyo, que es realizar al sujeto a través del bien, porque está ligado a la voluntad. El hombre siempre quiere el bien, incluso a veces por caminos equivocados, ¿no? Hasta el ladrón cuando roba, que está mal, o es un mal, sobre todo perjudicando al otro, sin embargo es por un bien, quiere algo para sí mismo. O sea, nunca el hombre quiere el mal por el mal. Muchas veces provoca el mal o hace el mal por querer un bien. Eso es lo mismo que decir, una analogía, un fin bueno con un medio malo. El fin no justifica los medios, o sea, los define, pero no los justifica. Entonces, acá habría mucha sutileza desde el punto de vista moral que hace al vínculo también. Se dan cuenta que es un campo tan amplio, pero tan amplio, que me es difícil sintetizarlo, ¿no? Estoy dando algunos ítems como para dejar abiertas puertas para que el que le interese investigue, pero nada más que puertitas estoy abriendo. Hay un texto acá, a ver por qué lo señalé, porque ni me acuerdo. Sobre la persona. Así pues, mientras la persona espiritual puede fundamentalmente ser tanto consciente como inconsciente, debemos decir que la persona espiritual profunda es forzosamente inconsciente y por tanto no, por ejemplo, meramente facultativa. En otras palabras, en su o sea, no es meramente la conciencia la que puede elegir lo facultativo frente a lo fáctico. Lo fáctico no lo elijo. Eso es lo que Rollo May también genialmente nos ha ayudado a comprender, que destino es todo aquello que no hemos elegido. El lugar donde viví, los padres que tuve, la historia que tengo. Es decir, en el fondo todo lo que constituye mi circunstancia, mi yo y mi circunstancia, no lo elegí. Pero sí elijo qué hacer con lo que no elegí. Acá está el tema. Sería lo facultativo frente a lo fáctico. El hecho que no elegí, el hecho, yo no elijo lo que sucede, pero sí puedo elegir qué hacer con lo que sucede. Y dice, esto no es solamente una cuestión facultativa, hay una raíz inconsciente espiritual. En otras palabras, en su profundidad, en el fondo, lo espiritual es necesario por ser inconsciente. De todo ello se desprende no menos que este hecho. Justamente el centro del ser humano, la persona, en otro lado va a decir el corazón, es inconsciente en su profundidad. La persona profunda. Dicho en otros términos, el espíritu es precisamente en su origen espíritu inconsciente. Y esto es lo que rige nuestras vidas. Pero justamente como es inconsciente no puedo llegar al... Es lo que decía San Agustín. Fíjense que a veces es cuestión de términos, modernos, antiguos. Agustín decía, tú, Señor, eres más íntimo que mi propia intimidad, porque estás en el inconsciente espiritual. Hoy completaríamos con un lenguaje moderno. En la raíz incluso de la espiritualidad consciente, hay una raíz inconsciente. ¿Por qué elijo este valor y no otro? ¿Por qué voy por este camino y no por otro? Y no sé, porque por más que quiera razonarlo, en el fondo es algo que me es apetitoso, por decir así, me es lo propio, por eso digo es intencional, busca lo suyo. Cada persona es única y por tanto cada uno tiene un camino y busca lo suyo, es intencional. Y por eso es tensión interior. Yo estoy en tensión permanente, como definía Frankl la salud. Ven todo lo contrario de lo orgánico nada más, que es el equilibrio homeostático. Va a decir, la verdadera salud a nivel humano, espiritual, humano, existencial, es un grado de tensión, no de equilibrio, de tensión entre lo que soy y lo que aún no he llegado a ser. Y esto indica salud. Porque una persona que no se siente tensionada, motivada a caminar, a seguir progresando, a buscar la plenitud de su vida, a vivir intensamente, está como casi los demás seres inferiores,
come, duerme, trabaja, compra un celular, por decir algo estúpido, pero no tiene sentido su día a día casi. Es aquel que se acuesta sin saber por qué se levantó, que por más que escarbe no le encuentra, porque no lo supo, que tiene un sentido trascendente en su vida, algo que define su existencia, más allá del quehacer diario. Yo también barro, limpio, hago la comida, sí, pero eso no es el sentido de mi vida. O un día me divierto, descanso, otro día trabajo. Ese no es el sentido de mi vida. El sentido es aquello que me tensiona hacia mi último fin, porque el ser humano en el fondo sabe que hay un último fin. Lo percibe, lo experimenta, quizás no lo sabe intelectualmente. Por eso se refería a Einstein, que ya es ser religioso, preguntarse por el sentido de la vida. Ahí está, un hombre de ciencia. ¿Por qué decía que la religión en el fondo es la expresión del deseo del hombre de descubrir su último fin, su para qué y su por qué de la vida? Porque la vida tiene un para qué y un por qué. No es estar. Los seres inferiores están. Yo existo. Y existir significa existere, el ser que sale de sí para ir en busca de su destino, de su definición, de su para qué. Se dan cuenta que son temas apasionantes, que lamentablemente en el ámbito de la común psicología que se enseña no se trabaja esto. Y sin embargo es lo que hace al hombre humano. Después no nos quejemos que se está deshumanizando el mundo. Lo estamos viendo, ¿no? Porque cada vez hay menos vínculos. Hasta colaboró ciertas metodologías que nos aislaron. Y ya los niños no juegan, los jóvenes no se encuentran. Los vínculos se están rompiendo, aunque el hombre siempre tiene ese deseo del vínculo. Repito, consigo mismo, con su finalidad, diríamos ahora con el tema de lo trascendente, ¿no? Quiere vincularse. El hombre no es un solipsismo, no está aislado en su vida, no se haría hombre, no es humano. Me parece que por eso también incluso la sistémica también nos dice mucho más que hablar solo del sujeto y su inconsciente pulsional, porque la sistémica nos está hablando del ser y su circunstancia en el fondo. Su entramado familiar, social, laboral, es decir, los círculos concéntricos que se van ampliando y que tienen que ver con la cultura en la cual estoy inserto y que me condiciona sin determinarme. Me surgen cantidad de cosas, disculpen, y por eso las largo, quizás como despertando apetito, ¿no? A mí por lo menos me despierta siempre la idea de seguir investigando, ¿no? También acá señalé otro. El clásico, bueno, ya los había leído. Así pues, la existencia humana, mientras no llegue a distorsionarse, o sea, mientras no esté enferma, por supuesto, se dirige siempre hacia algo o alguien diferente a uno mismo, ya sea a encontrar un significado o llegar a un encuentro amoroso. Yo he dado a llamar a esta característica de la existencia humana autotrascendencia. Es decir, la misma palabra existir, existere. Recuerden que yo lo dije la vez pasada, ¿no? Cariáper decía, solo el ser humano existe, pero decimos vulgarmente, la piedra existe, mi mascotita, el gatito existe, todo existe. No, esos están, son realidades que están, pero existir implica conciencia, y solo el hombre la tiene, no aparato psíquico, que también lo tienen los animales superiores, los mamíferos. Por eso decíamos que no nos distinguimos ni por lo biológico que compartimos con los animales, hay animales con hasta el 98-99% toda la cuestión genética, el ADN, etcétera, etcétera. Con los chimpancés hasta la materia citológica de los cerdos, con los cuales podemos hacer hasta trasplantes. No hay diferencia. Orgánicamente, eso no es lo que define al hombre, el cuerpo, ¿no? Tampoco la mente, el aparato psíquico. También los animales superiores tienen memoria, tienen captación de lo que decimos, nos comprenden de algún modo. Es decir, hay un aparato psíquico. Lo que nos diferencia es justamente la dimensión espiritual. Y por tanto, conciencia. La conciencia que nos hace libre y responsable, no determinado. El animal está determinado, tiene hambre, va y come. El hombre puede elegir no comer, por ejemplo. El animal va a defender su vida y nosotros podemos hasta ir más allá del instinto de supervivencia y entregar la vida por algo.
o por alguien, por amor. El amor, que no es nada más que una cuestión instintiva, ¿no? Como también en la visión reductivista, ¿no? Sino que realmente es una cualidad espiritual, el verdadero amor profundo, ¿no? El que llega a dar la vida por el otro, a querer que el otro sea y siga siendo lo que es, sea siempre. Eso es amor, ¿no? No el para mí, eso sería una distorsión o un amor malentendido, ¿no? Sino en ese querer al otro por el otro también me hace bien a mí, por supuesto, ¿no? Nadie se martiriza. Pero si yo busco al otro solo por mi propio beneficio, entonces ahí no estoy encontrando al otro, no estoy amándolo, me estoy en el fondo solo amando a mí mismo, en sentido narcisista, o sea, enfermo.